Así que vamos a invitar a nuestra próxima expositora que va a tratar varios temas relacionados a eso. Ella es la químico farmacéutico Carla Reyes. Actualmente trabaja en el CESFAM Barros Luco de San Miguel, es tesorera de la Sociedad Chilena de Farmacia Asistencial y nos hablará sobre la ponencia Calidad en Atención Primaria con la comunidad y el modelo de salud familiar. Carla. Hola. No sé si me veo. Así como vamos a... Me escuchas por lo menos, ya vamos un paso adelante. Muy bien. Ya, vamos a... Bueno, lo importante es que me escuchen, porque voy a mostrarles la presentación y veamos si en el camino empieza a funcionar la camarita. Primero quería saludarlos, darles las gracias por la invitación y la oportunidad de contarles sobre APS y la relación con calidad, porque es un aspecto que en general no se aborda mucho. Ya, entonces voy a compartirles la presentación. Definitivamente mi cámara no quiere funcionar. Entonces, vamos a hablar de calidad, yo les voy a contar de calidad en atención primaria y la relación que tiene con la comunidad y el modelo de salud. Primero, busqué la definición de calidad en Google, así como, ¿qué es lo que dice calidad? Y lo que nos dice es que son las propiedades inherentes de una cosa que nos permite caracterizarla y valorarla con respecto a los restantes, o sea, compararlos. Y también nos habla... ¿Aló? Lo que pasa es que no se ve la presentación. Ah, perfecto. Ahí Estamos súper bien. Lo de la cámara puede entenderse que perfecto, son cosas pero lo podemos solucionar. Pero déjame intentarlo otra vez. A ver. Vamos a ir de nuevo. ¿Funciona? Ahí sí que sí. Me dicen por interno. Puede ponerla. Perfecto. Ahora sí que. Ahora sí. Estamos hablando. Muy bien. Bueno, calidad es esto, pues prueba y error. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, calidad es comparar propiedades de artículos y de cosas y de productos y de servicios para poder compararlos. Y también nos permite hablar de cosas que están por encima de la media o que son mejores o superiores. Pero no es siempre lo que podemos aplicar a calidad o no es lo que nos interesa a nosotros. Realmente, para nosotros profesionales de salud, la calidad es nuestra preocupación por hacerlo bien. Básicamente, y siendo más específicos en salud, calidad es hacer algo seguro y de esta forma disminuir los riesgos que tienen para el paciente. Entonces, la definición que vamos a tomar para calidad es hacerlo bien a la primera y si no, avisar para buscar las mejoras. El modelo de salud familiar en el 2005 abordaba el usuario o a la persona desde su integralidad física mental, pero básicamente lo promovía en las atenciones que nosotros teníamos que darle, las prestaciones que como servicio de salud teníamos que dar. Sin embargo, en el 2007, esto migra hasta un modelo de atención integral de la salud familiar y comunitaria. Entonces, esta vez saca a la persona y la lleva a un modelo de atención integral y familiar. Se me desapareció la diapo, pero es un modelo integral, donde el equipo de salud ve a la persona y las familias y la comunidad como un sistema sociocultural diverso. La idea es que las intervenciones en esta red de salud familiar sean integradas y adecuadas desde el prestador a esta sociedad. O sea, si yo tengo que hacer un trabajo con el usuario, tengo que intermediar también con la familia, con los vecinos y hacerlo con el todo, con el contexto completo. Entonces, ¿qué nos dice la calidad en comunidad? Lo primero es decir que calidad en comunidad y calidad con comunidad son diferentes. La calidad en comunidad suele asimilarse con calidad de vida, con mejorar la sensación de satisfacción de cosas ambientales y sociales. En cambio, la calidad con la comunidad tiene que ver con romper paradigmas. Y ahí
el video que mostraste, Jorge, es tremendamente pertinente. Mi vecina tiene algo parecido, ¿por qué no toma esto? Tengo una amiga que le funcionó, ejemplo, Semtis, ¿por qué no lo pruebas? O a un amigo probó con estas pastillas que salen en la tele, entonces, ¿por qué no lo intentas? O dale, o yo lo voy a hacer. Todos esos paradigmas son los que tenemos que romper. Y la clave para hacerlo es la educación. Pero educar y no enseñar, eso es algo que hay que diferenciar. Cuando yo educo, lo que hago es conocer las características, la cultura, el lenguaje, los grupos sociales, las patologías de mayor frecuencia. Básicamente, para poder educar y no traspasar conocimiento, debo inmiscuirme en la sociedad. Y eso es algo que está invitada la atención primaria. Es hacer parte de esta comunidad. Por ejemplo, ir a la feria, ir a negocios, conversar con la farmacia de barrio, ver qué son las conversaciones que tiene la gente en la sala de espera. Entonces, la invitación de este modelo integrado de salud es hacer parte. Porque de esa forma nosotros vamos a levantar y recoger las preocupaciones de cada uno de estos integrantes y poder enseñarles desde ellos. Entonces, con estas preocupaciones y conociendo a la comunidad, vamos a conocer al usuario, vamos a conocer su realidad y eso nos va a permitir guiar la entrega de conocimiento. Hay que tener cuenta en esta educación que no todos aprenden a la misma velocidad, no todos tienen disponibilidad para atender y no es una competencia. Lo importante es que tenemos que buscar estrategias que nos permitan evaluar si la información que se entregó es aplicable y si lo entendieron, si las estrategias que vamos a utilizar son reproducibles. Estos pequeños tips lo que ayudan es que nosotros no perdamos, no nos desvaloricemos con la comunidad, sino que seamos parte de ellos, que nos reconozcan como pares, que reconozcan las preocupaciones que tenemos. Con estos conceptos, lo que hicieron en el Servicio de Salud Occidente en 2015 y 2016 fue la idea de formación de líderes. De esta forma, estos conversatorios de la comunidad, estos grupos que se juntaban entre patologías, comparten sus preocupaciones y de ellos van aplicando las estrategias que les sirven, guiados por el profesional de salud. Y lo que permite esto es replicar el conocimiento con lenguaje sencillo. Entonces ya estamos haciendo una evolución del modelo de salud, propiamente tal. Como esto es una reunión de QF, la pregunta principal es cuál es el desafío del QF en este modelo de calidad también, que es diferente. Y este desafío es pasar del modelo biomédico al modelo biopsicosocial. Y este desafío se hace y se puede cumplir por medio del trabajo colaborativo. O sea, tenemos que aprender a relacionarnos con otros profesionales, tenemos que respetar las diferencias de visión y tenemos que reconocer que las perspectivas que nos dan son importantes, porque nosotros no lo sabemos todo y nos permiten, con su visión, buscar otro enfoque para la atención del paciente, de manera de que esta transmisión de información pueda ser recogida por el usuario, por la comunidad, por la familia y se pueda aplicar y perpetuar también. Entonces, finalmente, la otra pregunta que viene de la mano es ¿cuál es el rol del QF en este modelo? Y la invitación, el llamado es a innovar, a buscar estrategias nuevas, novedosas, por eso innovar, que nos permitan ir aplicando calidad en etapas y en procesos que generalmente no se ven como parte de la calidad. La invitación también es detectar posibles puntos de error y prevenirlos, y detectar errores y prevenir también que se vuelvan a repetir. Pero más que nada, el rol más importante es hacer protagonista al paciente del tratamiento, empoderarlo desde la responsabilidad que él tiene en su tratamiento. Por eso que la importancia es conocerlo.
Lo que quiero transmitir, y yo espero que no se pierda en esto, es que la farmacia, si comparamos el modelo de atención primaria, que es un modelo de atención abierta, versus el modelo de atención cerrada, la farmacia pasaría a ser como la unidad de enfermería de un centro de atención cerrada. La farmacia es siempre el lugar donde hay más reclamos, donde hay más posibilidad de errores, donde siempre hay alguna queja, algún reclamo, algún comentario, que no tienen el medicamento, que le rechazaron el despacho. Y esto básicamente es porque la farmacia tiene que hacer cumplir normativas que generalmente son desconocidas para la comunidad y para el resto del centro. Tiene que aplicar las guías clínicas y tiene que ser el filtro de los posibles errores que se cometan desde los prescriptores hacia el paciente. Entonces, teniendo en cuenta eso, la aplicación de estrategias de calidad que se dan en el modelo no son solamente las que nos piden los APF. ¿Ya? Nosotros acá tenemos que nosotros queremos acreditarnos como centro y debemos cumplir con ciertos APFs, pero en el modelo de salud familiar, estas estrategias no solo cumplir el APF, sino que ir reconociendo otros puntos donde se puedan cometer errores y podamos sociabilizarlos y disminuirlos. Por ejemplo, voy a mostrarles ahora estrategias que hemos ido desarrollando con distintos centros y que han resultado sin el origen de pensar en calidad, pero han resultado ser estrategias de calidad. Por ejemplo, el preenvasado. Tenemos la circular 24 que nos dice cómo debemos entregarle la información al paciente. Y si lo pensamos o tenemos algo de recuerdo de hace varios años atrás, por lo menos antes del 2014, nos podíamos encontrar en los centros de salud, en los consultorios y después en los CESFAM, con indicaciones donde se escribía en el sobre, con suerte el medicamento, con suerte con letra clara, con suerte la indicación, y en otros centros podíamos encontrar timbres que podían o no estar bien llenados. Eso traía muchos errores de medicación, no solo por diferencias de lo que está dentro del sobre, sino de que la gente en realidad no entendía bien qué era lo que le estaban entregando. Y esta normativa lo que nos pide, esta circular lo que nos pide es llegar al diseño que está abajo en la parte derecha, donde está la indicación del medicamento, con claridad, la cantidad de comprimidos, qué fecha de vencimiento tiene. Esta foto es muy vieja, por eso dice 2016. El nombre del principio activo y la dosis. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la evaluación de esta estrategia? Primero, ¿qué es lo que quiere la jefatura? La jefatura lo que quiere es disminuir el tiempo de espera. ¿Qué es lo que quiere la comunidad? Entender la indicación del medicamento y disminuir los tiempos de espera. Pero ¿qué es lo que busca uno como profesional de la farmacia? Asegurar la comprensión de la indicación del medicamento y también entregarle al paciente información relacionada con el medicamento. Entonces, lo traté de presentar de esta forma porque son los principales actores que intervienen en esta estrategia. Lo primero es que la comunidad en realidad no conoce bien lo que pasa en la farmacia adentro. La jefatura pocas veces se permite conocer bien qué es lo que pasa en la farmacia. Entonces, estas diferencias de requerimientos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el punto de equilibrio donde vamos a coincidir. Eso nos va a llevar a poder tener una estrategia exitosa. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hicimos fue diseñar un sistema de preenvasado que tiene toda la información que pide la normativa actual. Si se fijan, está escrito para mayor información, consulte con su médico. ¿Y qué es lo que se hizo con esto? Fue estandarizar cuáles son los medicamentos de mayor rotación.
De esta forma se podían preparar y se evitaba el error de echar medicamentos en un sobre y en el otro con nombres distintos. Ese fue uno de los errores que se pudo disminuir. Otro error que se pudo disminuir fue las cantidades, que a veces cortaban mal porque estaban apuradas, porque querían sacar a la gente, porque la gente está haciendo presión en la ventanilla, entonces también ayudó a eso. Y aún mucho mejor, que quizá a la gente no le importa mucho, es que está la información con claridad, que es una letra clara, que se puede leer, que la indicación de cómo tomar sus medicamentos está, que sabe que son comprimidos y que si ve que afuera hay cápsulas ya puede entrar y participar de la seguridad de su administración. Y además tiene la información del vencimiento con una letra mucho más grande, porque verla en los blisters en realidad es difícil, y más cuando nosotros atendemos a muchos adultos mayores o personas que en realidad ni siquiera van a revisar la fecha de vencimiento. Entonces estamos entregándole esa información al paciente. Nos fijamos que a pesar de que hicimos esta estrategia, también teníamos problemas cuando teníamos muchos sobres parecidos. Lo que hicimos fue estandarizar colores por cantidades. Entonces ahí ya era más fácil separar el nombre del medicamento y visualmente la cantidad. Por ejemplo, con la levotiroxina. La levotiroxina teníamos sobres de 8, de 15, de 23, de 30, de 40, había muchas. Entonces lo que hicimos fue estandarizarla y ya era mucho más simple poder identificar el nombre del medicamento y la cantidad con el color. De esta forma, lo que ayudamos fue que cuando agarraban levotiroxina no llegaban y entregaban cualquiera, sino que ya el color les servía de alerta. Entonces ahí también son mecanismos de calidad que se van aplicando y van ayudando a disminuir los errores. Y si uno lo piensa bien, son cosas que básicamente se necesitan con pura creatividad, porque no necesitamos más materiales que los que ya estábamos usando para envasar. Finalmente, esta estrategia que se hizo en el 2015, fines del 2015-2016, se replicó a nivel nacional en Chile con Rayen por medio de etiquetas que entregan también la información y los datos de los pacientes. Entonces ya teníamos otro filtro más que nos da el nombre del paciente, qué medicamento debe tomar y es más personalizado. Entonces ahí no hay tanta diferencia con entregarle a un paciente o a otro y ahí hay más seguridad de que le estamos entregando al paciente correcto. Otra estrategia que tuvimos que implementar fue con el uso del tramadol. Y aquí se aplica menos creatividad y más modelo de salud. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la situación que teníamos tenemos un sobreconsumo del uso del tramadol en gotas comparado con nuestra población bajo control. Porque no teníamos a todos los pacientes inscritos, porque había un desorden, porque de repente nos dijeron que en vez de tener frascos a libertad, eran solamente 2 por paciente. Entonces, como teníamos este sobreconsumo, tuvimos que buscar estrategias para poder implementar la normativa. ¿Qué es lo que quiere la jefatura? Que cumplamos las guías clínicas. Obviamente que también no quiere los reclamos de la comunidad porque no tiene su medicamento y la comunidad lo que quiere es disminuir el dolor para mejorar su calidad de vida. ¿Qué queremos nosotros como QF? Nosotros lo que queremos es disminuir el uso de opioides en tratamientos crónicos y obviamente dar cumplimiento a la normativa. ¿Qué hicimos con esa estrategia? Lo que hicimos fue elaborar junto con el kinesiólogo y uno de los médicos del CESFAM Andes fue desarrollar un programa de atención integral para pacientes de 55 años y más con artrosis de cadera o rodilla leve o moderada. Y resultó una estrategia muy bonita. Hicimos diagramas de flujo, cómo pesquisar al paciente, cómo hacerle la derivación, cuáles eran los criterios y romper este acostumbramiento un poco de los pacientes. Finalmente, después de estandarizar cuáles iban a ser los casos que íbamos a ver, se definió que cómo caracterizar también cuáles eran los pacientes que tenían artrosis severa y moderada y cuáles tenían moderada
moderada a débil o simple. Me confundí. Lo importante es que hicimos un trabajo con las enfermeras y con las nutricionistas, además del médico y del kine. Entonces, dentro de las estrategias, priorizamos el tratamiento no farmacológico. El médico veía al paciente e iniciaba un tratamiento farmacológico con una escalada según el EVA. Lo derivaba a la enfermera apoyaba haciendo educación y evaluando con el paciente estrategias para poder mejorar sus condiciones a nivel de su día a día. Después lo derivaba la nutricionista en el caso de tener sobrepeso o obesidad. Y la estrategia y el objetivo que perseguía la nutricionista era hacer que el paciente bajara de peso. Y después lo derivaban al kinesiólogo. Y el kinesiólogo establecía cuál era la estrategia de ejercicios para ese paciente. Y si no funcionaban, se iban de vuelta al médico para reevaluar el tratamiento farmacológico. En la evaluación kinésica nos encontramos con una sorpresa que fue muy bonita. Básicamente, la mayoría de los pacientes empezaron a ir a los ejercicios. Teníamos muchos adultos mayores en el CESFAM, entonces teníamos pacientes que iban y se encontraban con sus amigos, sus vecinos, entonces no era solamente ir a hacer ejercicio por su artrosis, sino que básicamente eran grupos de ayuda. Y nos encontramos con que efectivamente hacían los ejercicios, participaban y empezamos a bajar el uso del tramadol porque empezaron a mejorar sus condiciones no farmacológicas, por decirlo así. Finalmente el uso y lo que queríamos de dejar de usar tramadol funcionó y fue una de las pocas estrategias con tantos actores involucrados que resultó siendo un éxito. En esa estrategia aplicábamos completamente el modelo de salud porque participábamos todos. En esta estrategia de eliminación de inflamables que quiero contarles ahora no nos fue tan bien. La circular 38 en este establecimiento, bueno, en muchos establecimientos no se aplicaba mucho y teníamos pacientes que devolvían los frascos de inhalador al CESFAM. Esa es una cultura casi en APS que le entregan el inhalador nuevo contra el inhalador vacío. Pero ¿qué hacemos con estos inhaladores vacíos? Finalmente, lo que estaban haciendo los pacientes era desecharlos de forma inapropiada. En este caso, nuestra jefatura no tenía interés. No hubo mayor preocupación. Pero la comunidad lo que manifestaba es que no sabían cómo eliminar los inhaladores. Y nuestro objetivo profesional era realizar la correcta eliminación de los residuos químicos. Lo que hicimos aquí a título personal, con el colega Jorge, principalmente lo hizo él, fue generar una estrategia de convenio con la empresa GlaxoSmithKline, donde ellos se comprometían a eliminar los inhaladores. Y con este interés también de la comunidad que hacía reciclaje de pilas, que hacía reciclaje de vidrios, que hacía reciclaje de plástico, lo que nos faltaba por reciclar era los inhaladores. Finalmente se presentó, se hizo todo el proceso, pero la jefatura no estuvo de acuerdo. No mostró interés y tampoco avanzó ese convenio. Entonces nuestro sueño de hacer la eliminación como correspondía se convirtió en que nosotros terminamos eliminando como todos los mortales los inhaladores. ¿Por qué lo comparto? Lo comparto porque no todas las estrategias que uno plantea para hacer cumplir la calidad de la eliminación de los residuos, en este caso, funcionan. Es necesario que participen todos los actores que están en esta comunidad que se llama Centro de Salud, que estén interesados y que quieran involucrarse en esto. Otra estrategia que se usa en APS son los conversatorios o los talleres de educación. Estos vienen de los IAPS,
Los IAP son los índices de actividad de atención primaria y lo que hacen es medir las actividades que desarrollamos como profesionales. En esto están en el REM A04 de la sección J, están las actividades de educación de los químicos farmacéuticos. Y aquí específicamente lo que nos piden es hacer talleres de educación. Entonces vamos de nuevo a hacer este análisis de esta intervención. ¿Qué quiere la jefatura? Que hagamos los talleres. ¿Para qué? Para cumplir con el REM. ¿Qué quiere la comunidad? Tiene dudas y quiere aclararlas. No tiene a quién preguntarle porque si le pregunta a su par, en realidad no tiene certezas. Esas certezas las aclaramos nosotros, que tenemos las competencias técnicas y nuestro objetivo es educar al paciente para mejorar la adherencia en el tratamiento. Y me voy a permitir mostrarles fotos de actividades, donde lo que quiero mostrarles es que no es solamente el adulto el objetivo. Son los niños, son los adolescentes, son los adultos jóvenes, los que tienen consultas relacionadas con sus medicamentos, no solo con medicamentos, también del uso preservativo, de la salud sexual, de tratamientos de VIH, del test, que también nosotros podemos hacerlo. Esta educación que nosotros hacemos no es solamente llegar al paciente objetivo, sino abordar a la familia, porque el objetivo de la salud familiar es esa, es abordar al individuo en su todo. Entonces, lo que hacemos es hacer charlas, hacer conversatorios, que la gente plantearles un tema de conversación. En la foto que están viendo, lo que hicimos con la alumna fue hacer una encuesta días antes de preguntarles, ¿de qué tiene duda? ¿Usted sabe cómo usa sus medicamentos? Y hicimos 5 preguntas así muy básicas, levantamos la información y revisamos los consumos que teníamos en la farmacia. Entonces lo que hicimos fue preparar material para hacer educación para los adultos que están en la sala de espera y ocupar este tiempo para la educación. Y también diseñamos estrategias de poder evaluar si lo que estábamos enseñando se cumplía con lo que pueden ver ahí son papeles, cartulinas verdes y rojas para poder hacerles preguntas de cuál es su opinión y evaluar si la información que entregamos se traspasaba o no. Esta foto es previa a la pandemia, entonces podíamos estar sin mascarilla y podíamos tener gente en la sala de espera. Ahora tenemos el nuevo desafío de ver cómo vamos a hacer estos talleres en esta nueva normalidad. Aquí lo importante es que nosotros levantemos la información que necesitan los pacientes desde ellos, no de lo que nosotros queremos enseñar. No es que yo quiera explicarles sobre el uso de las benzodiazepinas o del acostumbramiento, no es eso, es que responder las dudas que ellos tienen. Si nosotros no nos preocupamos por lo que ellos quieren saber, vamos a perder la motivación. Las aplicaciones y todas las herramientas que nosotros queramos traspasarle van a perderse en el tiempo. Entonces, todas las acciones que podamos hacer, si no nacen de ellos, son tiempo perdido. Y también hay que tener cuidado en invalidar o desacreditar al interlocutor. Cuando uno está dando estas charlas, estos conversatorios, lo que tiene que tener cuidado es en cómo se relaciona con el otro, porque nosotros entregamos información y tenemos que hacer que ellos sean parte y que ellos tomen las riendas de la información que le estamos dando, pero no tratar de martillarles un clavo con la información, hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces estas estrategias de conversatorio son muy útiles para explicarles sobre el uso seguro de fármacos, que básicamente es algo que es muy necesario en el modelo de salud familiar. No sé si voy muy rápido, muy lento, pero voy a intentarlo. Voy muy rápido, pero no importa. Otra cosa, muy bien, muchas gracias. Los indicadores de calidad son otro tema muy importante en salud familiar, porque nosotros pertenecemos a un centro de salud y lo que queremos es que nuestro centro de salud se acredite. Entonces tenemos que aplicar los estándares de acreditación para atención abierta, específicamente los APF.
Y aquí siempre tengo la duda o tiendo a pelear con esto, es porque yo siento, y esto a título personal, que estos APF no están hechos para una atención abierta en un consultorio. Los voy a repasar así. El APF-1 habla de los servicios de calidad contratados con relación a la administración de antineoplásicos que no se dan en atención primaria. Después, el APF-2 lo que ve es la estructura organizacional para la adquisición de medicamentos y lo que nos pide es tener un comité de farmacia terapéutica y lo tenemos. Eso ya está estandarizado en la mayoría de los centros, en la mayoría de las comunas, de hecho. Si es que no en casi todos. El APF 1.3 lo que nos pide es tener procedimientos actualizados a prácticas relevantes para prevenir error. Y aquí entran el rotulado, el envasado y el despacho, que tienen que ver con la primera estrategia que yo mostré de del preenvasado o del envasado de fármacos. Entonces, esa es el APF que es más atingente a salud familiar. Después está el APF 1.4 que habla sobre estandarizar los procesos relacionados a fármacos y ese APF tiene más que ver con la relación con el prescriptor. ¿Qué es lo que tiene que revisar el prescriptor? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo hacer una receta? Etcétera. Entonces sí puede ser un poco más suave. Y el APF 1.5 se relaciona nuevamente con los antineoplásicos en cuanto a la preparación, el almacenamiento, la distribución y el desecho de los antineoplásicos, entonces nuevamente no es atingente a APS. Pero como queremos acreditar nuestro centro, ¿qué es lo que quiere la jefatura? La jefatura quiere cumplir el APF para que el centro sea acreditado. Realmente lo que quiere la comunidad no tiene mucha sensación de tener un centro acreditado. Eso no es algo vendible para la comunidad. Lo que quiere la comunidad son procesos seguros, de sentirse que va a un centro con la seguridad de que no le va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos cumplir la normativa, todas siempre. Cumplir y aplicar los APF a nuestra realidad local. O sea, esto de estar copiando protocolos de allá y acá, no pasa. Uno puede tomarse de los formatos, de la bibliografía, pero realmente para cumplir un APF uno tiene que adaptar sus protocolos a la realidad local. Un ejemplo que me encantó es del CESFAM Barros Luco, donde estoy trabajando, es que ellos iniciaron el proceso de acreditación y sus APF, les voy a mostrar los indicadores del APF 1.3, cómo fue evolucionando, porque ¿qué es lo que encontraron? Lo que les contaba, primero que en esta implementación del envasado habían diferencias, no tenían, encontraban errores, entonces lo que vieron como indicador principal para trabajar fue el cotejo del envasado. Lo que nos dice la APF es, lo voy a decir de nuevo por si acaso, es hacer protocolos, evaluarlos y que esta evaluación sea sistemática en el tiempo, relacionada a los procesos de mayor error. Entonces, como uno de los aspectos detectados fue la rotulación, hicieron el indicador de rotulación. Generalmente todos los procesos de cambio lo que hacen es que cuando un sistema se va implementando, efectivamente al inicio tiene más errores y después ya tiene una meseta donde estos errores disminuyen. Por lo tanto, cuando ya se alcanza esta meseta en el tiempo, es lógico tener que pensar en cambiar estos indicadores. Y lo que hicieron fue exactamente eso. O sea, ya tenemos bien el proceso de rotulado. Vamos a ver cuál es el error que sigue, porque esto es mejora continua. Ya aprendí de este error, entonces sigo con este. Y aquí lo que hicieron fue evaluar los pasos del protocolo de atención de dispensación. Entonces le piden el documento, porque muchas veces es como, ya, deme el RUT. No, deme el documento, porque tenemos que cumplir con lo que dice la normativa.
Después buscar la receta pendiente, porque a veces llegan y despachan la primera que está. Hay que ver y evaluar que haya coherencia en el medicamento que se va a entregar. Que si bien el médico se olvidó de encerrar la receta, nosotros tengamos el cuidado de revisar cuál es la receta que sigue. Entonces también ahí hay una corrección. Verificar que las cantidades que están prescritas correspondan a lo de la receta del médico. Si dice 15 y le tocan 30, solicitar la corrección de la receta. O si dice 17 y son 30, también solicitar la modificación. Entregar los medicamentos de a uno. Y esto es también porque la gente, si uno le entrega los medicamentos todos juntos, no revisan qué es lo que uno le está entregando. Entonces también dentro de los pasos para prevenir este error, en el protocolo se dice que tienen que entregar los medicamentos. Es decir, señora Juanita, tome, aquí está su aspirina, tome, aquí tiene la famotidina, acá está el paracetamol. Entonces que ellos vayan reaccionando y vayan reconociendo sus medicamentos. Porque estas estrategias de poner letreros, si bien responsabilizan al paciente, en la práctica no funcionan mucho. Entonces, ir fortaleciendo el despacho uno a uno de los medicamentos para asegurar que los medicamentos sean los que ellos quieren. Básicamente lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y en el caso de los controlados se hace doble receta, doble chequeo de la receta. O sea, el que va a dispensar le pide a otro de sus compañeros que le revise que efectivamente sea el medicamento, sea la dosis y sea la cantidad. Entonces así hay un doble chequeo porque los controlados sí que son de cuidado. Entonces, nuevamente, implementaron esta estrategia, midieron los resultados, llegaron a su meseta y se encontraron con una nueva modalidad totalmente pertinente a esta situación de pandemia, el despacho a domicilio. Entonces lo que hicieron fue nuevamente mejora continua. Ya tenemos los datos. Tengo que ser súper clara que la pauta de evaluación en ventanillas sigue aplicándose, pero además se agregó este cotejo de los despachos a domicilio. Entonces lo que hacen es revisar lo mismo, o sea, los mismos pasos de cuidado. Revisar que sea el fármaco uno a uno, marcar en la receta con un ticket cuál es el medicamento que ya fue revisado, ponerlos en la bolsa, que vayan todos en la bolsa, que no falte ninguno, anotarle en la receta quién lo preparó y quién lo revisó. Tenemos con siglas anotados los nombres en la parte superior. Y después cerrar la receta y cerrar la bolsa, poner la receta y ponerlo en la caja final. Entonces ahí se pone si cumple o no cumple con todos los pasos. De esta forma lo que vamos haciendo es, nuevamente, mejora continua. Aprendimos de este error ya está ahí casi el 100%, nunca vamos a tener el 100%, pero sí ya estamos acercándonos, vamos con otro. Vamos haciendo mejoras y vamos reforzando el proceso anterior. En este caso, en este momento, ya que nos encontramos con el despacho a domicilio, casi que nos cayó como un balde de agua fría, en el CESFAM estamos manteniendo los dos indicadores. Básicamente porque nos faltan etapas, nos faltan procesos, falta siempre reforzar ahí al paciente, porque cuando uno tiene 50 personas en la ventanilla, lo que quiere es sacarlas pronto. Entonces, lo que más se refuerza es entregue los medicamentos uno a uno, entregue los medicamentos uno a uno. Y ya quizás si logramos bajar, el dejar de hacer ese paso, podamos quedarnos solo con un indicador. Por el momento tenemos los dos. ¿Ya? Y por último, mis conclusiones quería compartírselas. Si bien la frase caer está permitido, levantarse es una obligación es de un proverbio ruso, también es de la oreja de Van Gogh. Entonces lo saqué de ahí, porque vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y nadie está libre, pero no por eso hay que dejar de intentarlo. No nos resultó lo de los inhaladores, no importa, lo intentamos. Estamos tratando de hacerlo mejor. Ese es nuestro fin y eso es lo que no tiene que perderse. Pero tenemos que aprender de este error o de este cuasi error, que tenemos que tener a todos los actores involucrados. Porque si queremos hacer algo, necesitamos que todos estén empujando al mismo lado.
Entonces, no hay que dejar de intentarlo y si nos equivocamos es prueba de que tenemos que seguir haciéndolo. Otra cosa que quería compartirles es que no hay error en admitir que solos no podemos mejorar la condición del mundo para crecer. Necesitamos aliados con los que crecer juntos. Eso es de Confucio. ¿Por qué lo pongo? ¿Por qué pongo esta frase? Es porque para poder avanzar especialmente en calidad y específicamente en el modelo de salud familiar, lo que tenemos que hacer es encontrar aliados que compartan nuestra preocupación, que entiendan el objetivo. Esto lo digo a raíz de la estrategia que hicimos para disminuir el uso de tramadol. Si el CUEF hubiese estado solo contra los médicos diciéndole no den tramadol, no den tramadol, no den tramadol, realmente habría sido de locos. Entonces es importante aprender a trabajar con los equipos. Es importante que todos comprendan el objetivo final y también recibir de parte de ellos sus aportes, porque los aportes del kine, de la enfermera y de la nutria son claves para poder obtener esta mejora. Y es necesario que aprendamos a trabajar en equipo, especialmente en APS. Si uno en APS no sabe trabajar con otros, es muy difícil, no funciona. Otra cosa que quería decirles, y realmente me quedan pocas, es que una frase de Albert Einstein que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y aquí la invitación es a aprender cosas nuevas siempre. Y no solamente cosas del área de farmacia, sino que aprender cosas del kine, aprender cosas de la nutri, aprender cosas del psicólogo, aprender cosas de la matrona, aprender de todos, porque así nosotros podemos ir entendiendo cuáles son los objetivos de ellos y compartiendo nuestros objetivos también. Y de esta forma es mucho más fácil implementar estrategias y crear estrategias y ser novedosos con las cosas que podamos hacer. De a dos siempre es más fácil. Último, una frase de Mae West, que fue una actriz de hace muchos años, que básicamente para mí resume el significado de calidad general. Ella dice que voy a intentar cualquier cosa una vez, 2 veces si me gusta y 3 veces para asegurarme. Entonces, si estamos haciendo algo bien, buscar también las mejoras y ver si esa mejora podemos seguir mejorándola. Porque básicamente eso es calidad, es querer hacer las cosas bien y hacerlas seguras para los pacientes. Por último, APS es estar cerca de la gente. Si yo no me comprometo con la gente, con las personas y no los entiendo a ellos, es muy difícil que podamos trabajar juntos y que ellos sean partícipes de su tratamiento finalmente. Eso era todo. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas?